Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Quiero que tú llenes cada espacio de mí, que lo llenes todo, que no quede nada sin ti. Quiero que me inundes hasta que rebose, que aún en mi piel se pueda saber que estoy lleno de ti. Que lo llenes todo, llena mi espíritu, alma y cuerpo, que lo llenes todo. Llena mi casa, mi familia, que lo llenes todo. Llena mi mente hoy de ti, llena mi espíritu de ti, que lo llenes todo. Que tú llenes cada espacio de mí, que lo llenes todo, que no quede nada sin ti. Quiero que me inundes hasta que rebose, que aún en mi piel se pueda saber que estoy lleno de ti. Que lo llenes todo, llena mi espíritu, alma y cuerpo, que lo llenes todo. Llena mi casa, mi familia, que lo llenes todo. Llena mi mente hoy de ti, llena mi espíritu de ti, que lo llenes todo. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Padre, Padre, Padre.
Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre. Muy buenos días, amada iglesia, amigo, usted que nos sintoniza a través de esta programación. Tendencias de nuestro tiempo que he llevado todos los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Les agradecemos infinitamente por su participación. Están escuchando la bendita palabra del Señor en este día basado sobre la primera carta de nuestro hermano Pablo, esperando que sea, la segunda carta de nuestro hermano Pablo, esperando que sea de bendición para su vida como lo ha sido para nosotros. Y queremos también agradecer a nuestros hermanos que nos sintonizan en cualquier parte de la nación americana. Aquí en la ciudad de Nueva York le saludamos a nuestro hermano Gamaliel por la oportunidad que se nos da de poder retransmitir este programa a través de esta programación de Radio Oración y también llevando a Radio Oasis Espiritual, donde siempre nuestros hermanos participan en esta maravillosa mañanas, y esperando que no sea esta una excepción. También queremos agradecer a Radio Shalom. Este será el último día que retransmitimos a través de esta estación. Le agradecemos a la agencia por cuestiones administrativas, tendremos que salir, pero seguimos en Radio Estéreo Vida, así como Radio Oración 1500. Y también saludamos a toda nuestra audiencia en México. Le agradecemos una vez más infinitamente por esta oportunidad que se nos da de poderles saludar a través de este medio, en este programa Tendencias de nuestro tiempo. Así es que damos las gracias a Pastor Natividad Ramos, que en esta mañana desde la ciudad de Monterrey ya está con nosotros para poder llevar el mensaje, la palabra del Señor sobre esta maravillosa carta del apóstol Pedro. Pastor, muy buenos días y gracias una vez más por estar con nosotros. Los micrófonos son suyos. Yo entrego a ti. No sé si el pastor nos está escuchando, yo no le escucho por el momento. Ya regresamos en un momento más. De nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Yo no te puedo impresionar con mis palabras, tampoco puedo yo pagar lo del Calvario. Las letras de mi diccionario no alcanzaron para describir las tantas cosas que me has dado. Por eso en mi alma yo he guardado esta canción. Si no la canto se me estalla el corazón. Y es que estoy agradecido de ser Dios que me ha cuidado. Y ahora vivo enamorado porque en sus brazos me ha guardado. No te puedo impresionar, pero te puedo adorar.
casi una locura explicarlo, que siendo tú tan grande vives aquí dentro. Hijo, habían alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros. De tal manera que, bueno, yo le agradezco al Señor la bendición de esta mañana poder participar con ustedes, mis hermanos, esperando ser bendecidos de manera muy, muy particular. Yo creo en esta palabra y creo que esta palabra viene de Dios y produce resultados, produce fruto. Así que, mis hermanos, bueno, vamos a empezar esta participación en la segunda carta que el apóstol Pedro escribe. Y yo quisiera hacer una acotación a esto. Mire, yo he aprendido en estos 53 años de vida ministerial que el aprendizaje de la palabra o de una reflexión que se nos presente empieza justamente del cuidado que le ponemos al momento en que se está leyendo la palabra. Porque ya desde el momento en que se está leyendo, se fija una postura en lo que está escrito. De tal manera que aunque la enseñanza o el mensaje va a estar del versículo 5 al versículo 7, del versículo 5 al 7, voy a leer de cualquier manera desde el verso 3, para que esto tenga sentido. Y dice el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Si usted va conmigo, usted ya descubrió dos cosas. Una, que dice que nos dieron todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Luego dice que por causa de que nos dieron las cosas de la vida y la piedad, nos dieron grandísimas y preciosas promesas. Ve cómo una cosa depende de la otra. Y entonces ahora sí, dice Pedro en el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y yo digo, ¿por cuál esto? Pues por las dos cosas que acaba de decir, que nos dieron las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y que por causa de esas nos dieron grandísimas promesas. Y entonces Pedro dice, bueno, pues por esto, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal, dice Pedro, caridad. Veamos esto. Y yo no quisiera que perdiéramos de vista como una cuestión fundamental de gran importancia a quienes escribió el apóstol Pedro esta carta. ¿Sí? Porque esto es importante, porque es la razón por la cual utiliza un lenguaje ejecutivo. Grave esta idea. El apóstol Pedro utiliza aclaraciones de carácter dimensionado, muy ejecutivo. Bueno, pues es que no le está escribiendo a principiantes. Dice que le está escribiendo a un grupo de creyentes, que voy a llamarlos como creyentes avanzados en la fe.
de quienes, mis hermanos, yo me atrevo esta mañana a decir que era un grupo selecto de creyentes. Fíjese bien, porque esto lo dijo Pedro en sus propias palabras, que eran creyentes maduros, confirmados, conocedores, en otras palabras, dimensionados en la fe de Cristo. Porque no podemos dejar de ver que hay creyentes que han escalado a grandes alturas en el conocimiento de Cristo, que han sido dimensionados y que han alcanzado niveles que podemos llamar ejecutivos, niveles ejecutivos en Cristo Jesús. Por eso es que a esto los identifica como los que han alcanzado fe preciosa, fe que el apóstol describe como igualmente preciosa. Sí, han alcanzado una fe preciosa, pero el apóstol tiene mucho cuidado de dejar bien clarito para los siglos que esa fe preciosa se alcanzaba solo con ellos y con nadie más, que ellos tenían la exclusiva. Pues por eso dije que Pablo también les recomendó: edifíquense, hermanos, sobre el fundamento apostólico. De tal manera entonces que de allí que nosotros le digamos al pueblo de Dios y a nuestros consiervos: frenen, hagan un alto y regresen a los fundamentos de la fe que establecieron los apóstoles. Porque con nadie más se puede conseguir esa fe preciosa. Esa es la razón por la cual hice hincapié y señalé la versión Reina Valera 60. Que por cierto tengo que decir que esa versión dice, bueno, no tiene, ha sido corregidos conceptos. Yo estoy de acuerdo. Que mejor dicho, palabras como eso de que priesa y pues que diga prisa, yo estoy de acuerdo. Pero eso es muy distinto a que le cambien las ideas y los conceptos. Y en la Reina Valera 60, Pedro no dijo, fíjese bien, igualmente preciosa que la nuestra. No dijo, habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, como dice la versión 60. Porque entonces se perdería el sentido de que la fe verdadera es solo la fe apostólica, que los creyentes de todos los siglos tienen que apegarse y apoyarse en la versión que ellos dieron de la fe en Cristo, de nadie más. De tal manera entonces que si se puede conseguir otra fe igualmente preciosa que la nuestra, pues puede haber otras fuentes que les den la versión. No, Pedro dice, no, señores, eso se consigue solo con nosotros. Lea la Escritura, pero lea la versión antigua, la Reina Valera antigua, que es la reina de las Biblias. Insisto, no dijo igualmente preciosa que la nuestra, porque en eso se perdería el sentido de que la fe verdadera es solo la fe apostólica. Insisto. Así que ahora, aún hablando de esos creyentes, ahora sí, permítame volver de esa digresión y pongamos cuidado a lo que les va a decir a esos creyentes. Aún hablando a esos creyentes, de los cuales el apóstol afirma que son creyentes que saben, que son creyentes que conocen, y aún más, reconoció que eran creyentes confirmados en la fe, según las mismas palabras del apóstol en el verso 12. Pues sin embargo, con todo y eso,
el apóstol revela que existía una posibilidad latente que la fe de ellos fuera trastornada si no se cuidaban. En este caso, el riesgo estaba en las propuestas de las corrientes gnósticas, donde gnosis es conocimiento, y los que practicaban estas disciplinas eran llamados gnósticos, y ellos alegaban pues que tenían un conocimiento superior, porque esas tendencias, las posiciones superiores, los conocimientos superiores. Entonces, esas corrientes recorrían todas las iglesias del Asia Menor. Por lo tanto, tanto Pedro como Juan y Pablo advertirían a los hermanos que se cuidaran de los falsos maestros. Muchos de ellos habían sido de la iglesia, quienes alegaban que habían alcanzado un conocimiento superior y superior al que pudiera tener cualquier creyente, incluido Pedro, sobre la vida trascendente y del Espíritu. Y mire, cuando hay un creyente que está insatisfecho, que no ha sido enseñado amplia y profundamente, ese creyente se sentirá no realizado en las cuestiones de la fe. Y una propuesta como esa de un conocimiento superior, pues lógico que le llama la atención y se convierte en un atractivo. Y estos hermanos quedan advertidos a pesar de que estaban gente consolidada. Y es la razón por la cual usted va a notar, fíjese bien, que constantemente el apóstol habla del conocimiento, gracia y paz multiplicada por el conocimiento, un conocimiento de nivel que el creyente tiene sobre Dios y sobre Jesucristo. Qué importante es que los creyentes sean enseñados en la fe, profundamente enseñados, porque esa fe, dice, multiplica la gracia y la paz. Oiga, y el creyente que tiene gracia y que tiene paz y está satisfecho, no le pone cuidado ni él ni estas corrientes son atractivas, porque no le pueden ofrecer una satisfacción mayor que la que él tiene. ¿Ve la estrategia de Pedro? Por eso digo que a mí me parece una gran estrategia del apóstol cuando habló al principio de ese conocimiento o del conocimiento que se tiene de Dios y de Cristo, que multiplica la paz y multiplica la gracia. Y es muy interesante, porque jamás una multiplicación puede ser superada por ningún otro valor. Rápido la multiplicación rebasa a medio mundo. Por cierto, me faltó explicar qué cosa era eso de la gracia multiplicada en este pasaje del verso 2 del apóstol Pedro, donde gracia significa, en ese versículo específico de Pedro, y hago la aclaración de que significa en ese versículo, porque a veces la misma palabra puede tener significado distinto en distinto pasaje, en otro pasaje. Pero aquí en el verso 2, ¿qué significa esa gracia? Significa lo que causa una emoción gratificante. Ese conocimiento le produce a ese creyente una emoción muy grata. En tanto esa gracia significa o implica la influencia que el Espíritu de Dios está ejerciendo sobre las emociones del creyente. Pero también es
Fíjese, estar calmadamente feliz o felizmente en paz. Y como es un estado de cosas que causan pleno placer, seguridad, certeza, satisfacción, entonces, ¿qué puede necesitar el creyente si es un creyente satisfecho? Esas cosas atrapan a los insatisfechos en su fe. Los que no la entienden, no han sido enseñados y piensan que eso es todo lo que tiene el evangelio, y entonces correrán a oír a aquellos otros. Es allí donde ganan la partida los que pervierten la fe. Ahora, ¿por qué todo este razonamiento del apóstol? Porque el apóstol está incitando a los creyentes a todos los siglos a alcanzar una condición de satisfacción. Es decir, creyentes satisfechos, realizados en Cristo Jesús. Digo, puesto que los gnósticos es de lo que hablan, alcanzar la plena realización y quién sé cuántas historias. Pero el evangelio de Jesucristo, cuando se entiende y se conoce a Dios y a Cristo doctrinalmente, el creyente tiene una plena seguridad y realización y sabe dónde está parado. De tal manera que las propuestas de esos hombres no tienen para él ningún atractivo. Alabado sea Dios. Porque ellos están satisfechos en la fe, satisfechos en lo que han recibido y sabiendo que nadie puede tener lo que ellos tienen. Que el evangelio es el que da lo máximo. Porque el evangelio tiene carácter de lo que es infinito y nadie supera lo que es infinito. ¿Ve lo que el apóstol está haciendo? Luego entonces, el conocimiento profundo, ejecutivo, el conocer con gran nivel, con gran altura, la persona de Jesucristo, es el común denominador en esta carta de Pedro. Pero eso dije, fíjese a quién le escribe, a los que han alcanzado, a los que están dimensionados, a los que están consolidados, y entonces el lenguaje y las propuestas de Pedro son para esa gente, no son para el que trae todavía el biberón. Y es así que entramos al mensaje de esta mañana, a partir del verso 5 hasta el 7. En los que dice el apóstol, fíjese bien, dice, vosotros también, de inmediato, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud conocimiento, y en el conocimiento templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Oiga, ¿ha observado, mi hermano? ¿Ha observado lo que ha hecho Pedro en estas declaraciones? Pues es que es una especie de declaraciones en cascada. ¿Por qué digo en cascada? Porque una depende de la otra. Son declaraciones sucesivas. Vea, añadid a la virtud, añadid a la fe virtud, y luego agrega, y a la virtud conocimiento. Y así, de esa manera, una cosa la va poniendo sobre la otra. Esta es la razón por la que algunos intérpretes antiguos llamaron a esta forma de escribir de Pedro en este pasaje como la cadena del autoexamen de la conciencia espiritual. Algo así como, ¿tienes fe? Claro que tengo fe. Sí, pero ¿cómo andas de virtud?
¿Tienes virtud? Sí, pero ¿cómo andas de conocimiento sobre la persona de Cristo? Por eso el examen de la conciencia espiritual, he llamado también, ese llamado examen tiene en su extremo la fe, en un extremo la fe y en el otro la caridad, pasando por toda una serie de virtudes intermedias, como el conocimiento, la templanza, la paciencia, el temor de Dios y el amor fraternal. Bueno, son demasiadas cosas para asimilarlas. Bueno, dice, pero yo le estoy escribiendo a gente que tiene gran nivel en la fe. Vea usted ese detalle. Quiere decir que hay todavía un crecer y crecer y crecer en Cristo, para que nadie piense que ya alcanzó el tope. Y que se puede crecer en Cristo hasta un nivel de ser dimensionado. Sin embargo, para entrar a las cosas que contiene este verso 5, voy a tener que volver a los versículos 3 y 4. Y la razón de volver a esos versículos es a causa del cómo empieza el apóstol el versículo 5. ¿Y cómo es que empieza el verso 5? Dice, vosotros también. Y ese vosotros también me atrapa, me llama la atención, me interesa. Y digo, ¿vosotros también qué, Pedro? ¿Por qué eso de vosotros también? ¿Acaso hay alguien más en esta historia? Digo, porque si dice vosotros también, es porque hay alguien más. Y entonces sí, si hay alguien más en esta historia que está narrando Pedro, mejor dicho, en esta narración que hace Pedro. Y en esta historia, la otra parte se llama Dios. Y lo que nos ha dado. Y la otra parte somos nosotros que lo recibimos. Por cierto, entre el verso 3 y 4, habla de dos cosas que Dios nos ha dado y que enfaticé al principio, cuando dije cuidado con lo que se lee. Y voy a llamar a eso como las aportaciones que Dios hizo. Una de las cosas que nos dio, según el verso, la aportación de Dios. Aquí está un creyente, aquí está mi aportación, dice Dios. Nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Primera aportación. Y en el verso 4 dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas son llamadas las aportaciones de Dios. Y esta sería la segunda aportación que Dios hace. Primero, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y ahora, preciosas y grandísimas promesas. Y para darle fuerza a lo que el apóstol está diciendo, veamos ese también del verso 5, pero gramaticalmente. Pues ese también que Pedro ha dicho es un adverbio. Y este adverbio se usa para señalar igualdad. Tú también. Dios dio esto, a ver, tú también. Por eso dije, significa igualdad. Pero igualdad ¿con qué o con quién? Bueno, pues Pedro está hablando de las aportaciones de Dios. Y entonces, ese vosotros también, ¿ustedes qué van a hacer? Igualdad con la aportación inmediata que Dios ha hecho. Es decir, Dios no dio trámites largos de inmediato. Cuando vino a Cristo, Él hizo su aportación para ese creyente, alabado sea Dios. Pero note que no dije igualdad a la aportación de Dios en términos de sus dones. No, olvídese. No tiene comparación el don frente a lo que nosotros podemos aportar. Entonces, ¿igualdad en qué? En términos de prontitud. Es decir, en términos de prontitud
para corresponder a la prontitud con que Dios nos dio las cosas. Prontitud por prontitud. Si Dios fue diligente, entonces tú también, dice Pedro. ¿Vamos bien? Por eso ese también significaría corresponder a Dios de manera igual. A la prontitud con que Él nos ha hecho recibir eso, nuestra prontitud en corresponderlo, o lo que es igual a decir que como el apóstol habla de corresponder, para dejar más claro esta cuestión, hay que traer otra vez a memoria ese verso 3. Oiga, pero ¿por qué el verso 3, hermano Ramos? Porque en él queda revelado que Dios en esa primera aportación, por su divino poder, nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, porque puede. Y en el verso 4, o en lo que podemos llamar como la segunda aportación que Dios nos hizo, nos dio preciosas y grandísimas promesas. Pero esto hay que observarlo con detenimiento para que nutra nuestras almas. Que esas preciosas y grandísimas promesas nos las dieron, sí, pero como resultado de lo que nos dieron primero. Pues al darnos las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice el verso 4, por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué le parece? No hay duda que el apóstol ha hecho un cambio de estilo. Pues ahora nos habla en esa especie de cosas donde unas dependen de las otras, porque Dios estableció ese estilo. Te dio lo que tiene que ver con la vida y la piedad, y luego dependiendo de eso hizo segunda aportación por causa de la primera. Dios ha establecido el estilo, entonces Pedro se va con el estilo de Dios y nos habla en esa manera de cosas que dependen de otras. Las preciosísimas y grandes promesas nos las dio en su potencia divina. Por causa de que primero nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ahora en ese nuevo estilo es que nos lleva a la razón final del por qué Dios hizo esas aportaciones a favor nuestro. Y claro, queremos saber cuál era la razón. Dice Pedro, para ser participante de la naturaleza divina. Qué interesante, pero cuidado con esa versión. Porque yo de ninguna manera estoy interpretando en el sentido de que un creyente llegue a ser como Dios, jamás. Dios siempre será único, inalcanzable. Dijo Job, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? Digo, para que nadie, mire, porque me han preguntado, hermano Ramos, cuando estemos con el Señor, ¿tenemos un conocimiento pleno? ¿Conoceremos como Dios? No, un momento, no. Pero la Biblia dice que conoceremos, sí, todo lo que tenemos que conocer en esa dimensión lo conoceremos, pero Dios seguirá siendo ilimitado, único, inalcanzable, por encima de todo. No, entonces Pedro no está proponiéndonos que lleguemos a ser dioses de ninguna manera. Quise hacer esa aclaración, porque eran las cosas que traían en mente los gnósticos. ¿Y qué es eso entonces de participar de la naturaleza divina? En griego significa literalmente compartir la naturaleza divina, o la otra, tener con ella cosas en común. Y eso es lo nuestro. ¿Qué le parece? ¿Diría usted que eso no es estar dimensionado con Cristo? Lo es en verdad. Por eso dije que en esta carta Pedro se mueve a grandes alturas en la vida en Cristo. Y le voy a decir algo más. El simple hecho de que cuando el Espíritu de Dios nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas,
y nos injertó en el cuerpo de Cristo, pues estamos participando de la naturaleza de Cristo. Por supuesto, pero eso no nos hace dioses. Jamás, jamás. Me alejo, me pongo a distancia de los postulados gnósticos. De tal manera, en esta carta Pedro se mueve a grandes alturas en Cristo. Dimensión que sí es posible alcanzar los creyentes, porque existe el capital suficiente para lograrlo, porque Dios nos dio todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, y en un acto de su poder nos lo dio. Sin embargo, hay que hacer una precisión a eso, de participar de la naturaleza divina, para no confundirnos y nunca pensemos que llegaremos a ser dioses o que seremos divinizados. Y es porque eso confunde mucho, pero es que nosotros dijo que dioses hoy, sí se lo dijo Israel, y a poco eran dioses. Dioses con minúscula, no con mayúscula, mi hermano, porque Dios con mayúscula solamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Y es que no significa que Dios comparta con nosotros su esencia divina en términos de esa plenitud. Tenemos con Dios cosas en común. ¿Por qué? Porque Él hace cosas conforme a su naturaleza. Y si nosotros hacemos cosas que van conforme a su naturaleza, tenemos cosas en común con Dios. Pero es una referencia a la vida de santidad también. Usted dirá, bueno, hermano, ¿de dónde ha dicho eso de esta manera? Bueno, lo dice por contraste al decir, para que fueseis hechos partícipes de la naturaleza divina. Note, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Allí mismo, la corrupción es cosa contraria a la santidad de Dios. Así, por lo tanto, se participa de la naturaleza divina en la santidad. El creyente participa, tiene cosas en común, porque eso exige, porque a veces el creyente piensa, yo decía y lo decía de manera no irónica, pero muy coloquial, a veces se piensa que la santidad pues ha de ser como una especie de pomada. No. Santificación significa separación. De tal manera que Moisés le dijo a Faraón, no, nosotros no vamos a adorar a nuestro Dios en medio de los demás dioses. Nosotros santificaremos a Dios, que significa, lo vamos a adorar allá afuera, lejos de ustedes, lejos de los dioses de ustedes, para que no se confundan y vayan a andar pensando que los dioses de ustedes son como nuestro Dios. Eso se llama santificar, separar. Y cuando el creyente abandona y se aleja de todo lo que es corrupción, en esos términos él santifica su vida. Por lo tanto, se participa de la naturaleza divina en santidad, cosa que exige un abandono absoluto y distante de la corrupción, que es el proceso de ruina moral que consume la vida de fe y esa piedad que nos ha sido dada, en un proceso donde la santidad languidece hasta secarse y luego viene la depravación, y que es una figura de lo que es llevado a una condición baja o inferior, mientras que Pedro está proponiendo hacia arriba, hermanos, hacia arriba, a posiciones de grandeza en el conocimiento de Cristo, a posiciones de grandeza en una relación con Él. ¿Qué le parece? Porque en una condición inferior o baja es imposible participar de la naturaleza divina de la santidad. Así que
ser hecho partícipe de la santidad de Dios, tiene como condición básica huir de la corrupción. Tan sencillo. Y huir es usted el que pone tierra de por medio. No esté esperando que venga un milagro y lo haga huir de la corrupción. No. Y si dice huir, significa está a cargo suyo. Es usted el que tiene que alejarse. Pero note que dice que se participa de la naturaleza divina habiendo huido. O lo que es igual. Miren, hermanos, cuando se ha huido de la bajeza moral, o cómo escapa uno que esté en prisión para ser ejecutado. Usa el mismo término. Dígame una cosa, ¿cómo si pudiera escaparse uno que esté en prisión con sentencia de muerte y logra escapar? ¿Cómo cree que escaparía? Lo más rápido posible, a toda velocidad, con toda diligencia, porque en ese escape ocupará toda su voluntad y lo más rápido posible. Pedro está diciendo, ¿ven lo que hizo ese? Luego cierra esa idea, diciendo que la corrupción está en el mundo por causa de la concupiscencia, por causa de los deseos insanos. Luego cualquiera que participa de la corrupción no puede participar de la naturaleza divina. No se puede servir a dos señores, porque en la corrupción, en la concupiscencia, está el germen de la destrucción. No hay duda que el apóstol está hablando de grandeza y excelencia para gente que había alcanzado grandeza. Por supuesto que en la medida que el creyente se va dimensionando en esta fe preciosa, su lenguaje también se supera, se engrandece. Lo que le dijo Jesús a los discípulos, ahorita no les puedo decir las cosas porque no pueden con ellas. Las van a entender después. ¿Cómo no va a ser pues propio que Pedro diga, vosotros también? Que sería igual a decirnos, miren hermanos, ya he hablado de la aportación que Dios ha hecho. Entonces ahora hay que hablar de la aportación que los creyentes tenemos que hacer para corresponder igualmente, y ese para corresponder de manera inmediata a lo que Dios nos ha dado de manera inmediata. Así que ahí está el corazón de estos pasajes, para corresponder nuestra aportación, para que pueda darse esa vida de excelencia o vida superior, porque es muy fácil decir, yo quiero dimensionarme. Dijo Pedro, sí, después de que te hayas alejado de todo esto. Si no, no aspires. Darse esa vida de excelencia o vida superior a la que nos ha llamado, a esa vida dimensionada, pero para corresponder a Dios. ¿Pero qué hacer? ¿O cuándo empezar a hacer esa aportación, nuestra aportación a Dios? ¿Cuándo? El apóstol dice, ¿cuándo? De inmediato. ¿Qué le parece? Y usted dirá, ¿y dónde dice que de inmediato? En el verso 5, hermanito. Al decir, poniendo toda diligencia. Y es aquí donde volvemos a encontrarnos con aquello que llamé la cadena, el examen de la conciencia espiritual. Y el verso 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, que en griego es poner velocidad. Diligencia, poner velocidad en buscar la vida dimensionada,
la grandeza en Cristo. Pues la vida de excelencia no es cosa de pasividad, es diligente. Es la propuesta que el apóstol está haciendo a los creyentes de todos los tiempos. Usted sabe, algunos sueñan y soñamos de esas posiciones de grandeza en Cristo. Dijo muy bien. Dice, poniendo toda diligencia, toda la que es posible, y agrega por esto mismo. ¿Y qué es esto mismo, mis hermanos? Porque viendo que su divina potencia nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, hay que empezar a construir esa vida de excelencia, mis hermanos. Pero ¿cómo es que se logra esto? Es cuando habla de la primer cosa de esa cadena de autoexamen de conciencia espiritual de la que voy a hablar luego. Y dice, añadid en vuestra fe virtud. ¿Y qué es eso de añadid a la fe virtud? Bueno, hay dos acepciones. Añadir excelencia moral, o bien a la fe que han alcanzado. Sería también, agreguen también hombría. Santo Dios, eso es griego. Hombría. Agreguen audacia. Agreguen excelencia con energía. Que tengan una actitud enérgica de intolerancia a exponer la fe que tienen a que alguno se la destruya. Guárdenla con la manera más audaz, con vigor, con hombría. Pues lo dirá, a esa audacia agreguen conocimiento. Eso que llamé el conocimiento avanzado sobre la persona del Señor Jesús, para que en el ejercicio de esa defensa enérgica no les falte conocimiento. ¿Y para qué, Pedro? Para que ellos puedan hacer apreciaciones correctas, como gente madura y conocedora, puedan distinguir las argucias de las tinieblas y detectarlas y neutralizarlas, pero con todo vigor. Mis hermanos, esta mañana ahí nos vamos a quedar. No hay duda que el apóstol Pedro nos está dando toda una cátedra bastante interesante. Así que, hermano Isaí, pues muchas gracias por permitirme esta mañana esta participación. Dios le guarde. Amén. Gracias a usted también, pastor, por esta oportunidad que se nos da a nuestra gente poder escuchar este precioso evangelio que a través del apóstol Pedro se nos ha traído, correspondiendo a la santidad en Cristo Jesús. Y qué lindo que podamos abrazar esta fe que no se acaba, sino que permanece para siempre. Agradecemos a usted su fiel sintonía a esta programación, recordándole que estamos lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, en el cual usted puede seguirnos escuchando a través de esta programación. Si usted desea mayor información, no dude en comunicarse con nosotros a la siguiente dirección. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Así es, bueno, nuestro teléfono para comunicarse con nosotros, si usted desea tener mayor información en este programa Tendencias de nuestro tiempo. Incluso también usted puede ir a la página en el internet, lo que es el YouTube. También usted puede buscar por ahí Tendencias de nuestro tiempo, y también usted podrá escuchar muchas enseñanzas a través del pastor Natividad Ramos. Queremos agradecerle infinitamente su participación el día de hoy. Queremos también agradecer a Radio Chalón. Este es el último día. Agradecemos por su preferencia. Seguimos en Radio Estéreo Vida, seguimos en Radio Oasis Espiritual, seguimos en Radio Adoración 1500 y también aquí en el estado de Carolina del Norte. Le agradecemos infinitamente su participación.
queremos una vez más darle nuestro agradecimiento a usted que ha estado sintonizando programaciones que nos bendicen y que nos ayudan a seguir adelante. Si usted, como desea mayor información acerca de nosotros, nos puede marcar al 704, este es el área con el número 634-6706. Este es un número en el cual usted se puede comunicar con nosotros aquí en Carolina del Norte. Agradecemos infinitamente mucho al pastor Natividad Ramos con esta carta, la segunda carta del apóstol Pedro, y ya estaremos el miércoles continuando con esta bendición.